Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de volver a tener en los micrófonos, como hace unas semanas, a David Odalric de Caixal y Mata. Él es historiador, analista de historia militar y geoestrategia internacional y profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Nebrija. Bienvenido otra vez, David. Buenas tardes, gracias. Bueno, la vez anterior te entrevistamos por una empresa de la cual eres director general. El tema sigue siendo la seguridad, la inteligencia y la defensa, pero hoy queríamos aprovechar tus conocimientos más generales y yo diría más tu opinión, porque evidentemente sobre la realidad no se puede uno establecer juicios definitivos, sino ir avanzando en base a la información que tiene. Y Exacto. Una de las tendencias más evidentes de un cambio en la geoestrategia, especialmente en la zona de Oriente Medio, es el nuevo papel de Rusia, ¿no? Porque hasta hace unos meses, bueno, pues Estaba como apartada, ¿no? Dentro Rusia se sabía que de su tenía, hábitat, ¿no? claro, tenía su base militar en Siria, sabíamos que apoyaban tácitamente al presidente sirio Bashar al-Assad, que de alguna manera también tenía lazos indirectos con el régimen iraní, etcétera, etcétera. Evidentemente también tenía un conflicto con Europa por el tema de Ucrania-Crimea, pero de repente, ¿qué pasó para que Putin dijera esta guerra es mía? Bueno, pues hay muchos puntos a debatir sobre ese tema. Lo que está claro es que podríamos decir que esta guerra, que de momento fue una guerra local, luego una guerra regional y que luego se ha extendido a una guerra global e internacional, que es la guerra de Siria y de Irak, que es la guerra contra el terrorismo, se ha extendido a una guerra mundial. Y desde hace unos días Irak pues, ha pedido ayuda a Rusia y a China para que intervinieran con sus aviones de combate en Siria y ahora posteriormente en Irak. Rusia, pues con sus cazas y los soldados, las dos brigadas de infantería que de momento han desembarcado sobre el terreno, cambian solo 15 días todo el panorama de la escena estratégica de Siria y a partir de ese momento, pues bueno, genera un desafío tan grande para Estados Unidos en Oriente Medio que ya poco a poco los países de la región están cambiando su orientación política hacia Moscú. Lo que era hace unos meses el papel protagonista de Estados Unidos en la esfera, en el encauzamiento de las potencias dentro de Oriente Medio, ha sido apartado, como hemos ido viendo en estas últimas semanas, por el papel de Rusia en su intervención en Siria, que en esos 15 días ha cambiado de facto todo ese plano estratégico. Y también todo esto hay que enfocarlo a que, claro, el gobierno iraquí pues, solicita la ayuda a Rusia para combatir al Estado Islámico, por lo cual pues también ha cedido a los cazas rusos una base aérea cerca de Bagdad, con lo cual vamos a ver en las próximas semanas ya tropas rusas también y aviones en el país vecino de Siria, en Irak. Entre tanto, China también va a incorporar al campo de batalla sus cazas y posiblemente veremos si la flota china interviene y entra en el Mediterráneo. La presencia de todas esas grandes potencias en el campo de batalla sirio-iraquí debemos pensar que ha elevado a la categoría de mundial la guerra contra el terrorismo islamista. Pero es que, claro, la intervención de Rusia no solo es para proteger al gobierno de Bashar al-Assad, no solo es para proteger también su base de Tartus, sino también para presionar y sobre todo para mantener su presencia en Rusia, su presencia como potencia en el Mediterráneo, que fue, digamos, apartada después del tratado de Brest-Litovsk en 1918, cuando Rusia formaba parte en ese reparto del Sky Pickets de 1918, cuando se estipula, digamos, el reparto de las potencias de la zona de Oriente Medio, de Siria, de Irak y de otros países. Rusia, el imperio, formaba parte de ese primer tripartito de países, Francia, Gran Bretaña y Rusia, para repartirse, la esfera estratégica en Oriente Medio y en el Mediterráneo. También es verdad que hay 2.500 musulmanes chechenos que están luchando en las filas yihadistas y es un argumento más que suficiente para que Putin haya decidido intervenir y evitar que ese problema que hay ahora en Siria se traduzca y se acabe, digamos, dirigiendo hacia el sur de Rusia y acabe provocando también un problema por parte de esos terroristas dentro del espacio ruso. Uh-huh. Bueno,
Sí, no, Sí, te quería decir porque tú mencionabas esto, es como un conflicto mundial por la entrada de Rusia y posible entrada de China, pero a mí me recuerda también que la Segunda Guerra Mundial, a pesar de la invasión de los nazis a Europa, hasta que los japoneses no provocaron la entrada de Estados Unidos en la guerra, pues es como que no empezó de verdad una guerra mundial, ¿no? Y aquí exacto. parece como que mientras no esté Estados Unidos, pues tampoco pasa nada. Claro. No, y además, si te fijas en esa ecuación de la situación geoestratégica en Oriente Medio, claro, cuando acaba el final de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, aparece, digamos, las dos superpotencias, Estados Unidos, la Unión Soviética, aparece la Guerra Fría, el enfrentamiento, la época, digamos, de ese enfrentamiento bipolar entre las dos grandes potencias, hasta que en el año 91, con la caída del régimen soviético, aparecemos en un escenario unipolar, que es solamente la gran potencia norteamericana, Ujú. frente a una Unión Soviética que va menguando, va perdiendo sus repúblicas, va perdiendo su poder. Entonces se replantea Putin su estrategia, principalmente también energética, y luego esa, digamos, salida hacia adelante por parte de Rusia para intentar decir, bueno, aquí estamos nosotros y vamos a plantar cara, digamos, a esa unipolar, esa presencia norteamericana en el espacio geoestratégico de Oriente Medio, para volver a, por parte de Rusia, a, digamos, a poner en jaque otra vez a las potencias occidentales y evidentemente a la OTAN, ¿no? Ujú. Pero está claro que Rusia está demandando su papel, ¿no?, protagonista en este escenario de Oriente Medio, que bueno, va a convertirse posiblemente en un conflicto internacional a nivel de escala mundial, con lo que evidentemente Rusia necesita su espacio otra vez geoestratégico y geopolítico en la zona. Ujú. Bueno, tú hablabas del mundo unipolar que nació del derrumbe de la Unión Soviética en el 91, pero desde el ascenso de Obama parece como que más que unipolar es acéfalo. Sí, Por lo menos exacto. en cuanto a Oriente Próximo, ¿no? Porque él ya de entrada, una de las primeras declaraciones recuerdo en la Universidad del Cairo, como diciendo, pues aquí os dejo vuestros países, haced de ellos lo que queráis, yo no me voy a meter, a mí lo que me interesa es el Pacífico. Sí, Y esa estrategia se ha seguido, e incluso estos bombardeos contra el Estado Islámico, Daesh, en Irak, pues los ha hecho muy a regañadientes y muy empujado por el propio Irán, ¿no? exacto, exacto. Claro, aquí la idea es principalmente que Rusia, claro, interviene principalmente porque hay una falta de coordinación por parte de la coalición internacional. Pues claro, en un año ha demostrado que prácticamente no se ha hecho nada contra la lucha contra el terrorismo. Tendríamos que empezar a rascar todo lo que tenemos en esa superficie para ver toda esa guerra secreta que tenemos detrás en la guerra de Siria, ver y analizar el porqué de esa intervención del ejército del aire ruso, y sobre todo que en 15 días ha hecho más que un año la coalición internacional, con lo cual, claro, ahora Irak está viendo, oye, los rusos están solucionando el problema en Siria, están conjuntamente con las fuerzas y las milicias chiíes apoyadas por Irán y por el ejército de Bashar al-Assad, combatiendo, y con el apoyo aéreo, combatiendo y derrotando al Estado Islámico, que está en retirada. Aquí en Irak no se ha hecho prácticamente nada en la lucha contra el Estado Islámico, con Ujú. lo cual ahora posiblemente el gobierno iraquí va a demandar de Rusia la participación y la entrada en combate contra las fuerzas yihadistas que están operando en el Estado Islámico en Irak. Ya han hecho algunos ataques contra nudos de abastecimiento en la frontera que llegaban, pues bueno, a intentar evitar que tanto desde Siria a Irak como de Irak a Siria se envíen suministros dentro del propio territorio del Estado Islámico, ¿no? Ujú. Bueno, pero hay algo que llama también la atención en esta situación, es que todo el mundo se suma, pero desde el aire, desde lejos, Sí, ¿no? O, bueno, tú habías mencionado que que los rusos sí habían desembarcado personal, sí. pero nadie llega a enfrentarse, y yo tengo una sensación muy extraña, igual exagerada, ¿no? Pero que esto es como la parrafada de Saddam Hussein en la Primera Guerra del Golfo, diciendo que iba a ser la madre de todas las batallas, y luego Sí. no duró ni dos telediarios. No, Me parece que todo el mundo tiene tanto temor al Estado Islámico gracias a su magnífica campaña de propaganda con escenificada, con degollamientos al borde del mar y en Palmira y estos sitios, que en realidad cuando suenen dos tiros yo no sé si van a aguantar, porque no son un ejército.
Claro, aquí el problema es que hay tres frentes. Me gustaría que me contabas ahora sobre el tema de las primeras guerras de Irak, el tema de Palmira y el tema de qué tipo de formación militar tienen estos mercenarios. A ver, las últimas informaciones que han llegado incluso del propio gobierno iraquí desmienten algunas informaciones de servicios de inteligencia occidentales que hablaban de 30 a 50.000 efectivos del Estado Islámico. Algunas informaciones actuales están hablando entre 150 a 200.000 efectivos del Estado Islámico. Ajá. Se les está armando, se les está formando. Tienen equipo militar suficientemente potente como para enfrentarse no solo a los ejércitos regionales y locales como el ejército iraquí o el ejército egipcio en este caso, pero sino también a los ejércitos occidentales. Disponen de piezas de artillería con capacidad hasta 25 kilómetros, vehículos de combate, carros de combate capturados a los iraquíes. Se capturaron más de 3.000 vehículos Humvee del ejército norteamericano que los soldados iraquíes dejaron tras su retirada despavorida de la ciudad de Mosul cuando fue capturada por los soldados del Estado Islámico. Ujú. Con lo cual no es una guerrilla mal uniformada, mal preparada, sino nos estamos enfrentando a una fuerza potente que cada vez se va a ir haciendo más grande si no lo atajamos de raíz. Y evidentemente no podemos llevar a cabo una campaña para derrotar al Estado Islámico si no hay una coordinación terrestre. Lo hemos visto en los últimos grandes conflictos de la historia, en que si no hay una coordinación terrestre con un apoyo aéreo, no vamos a conseguir derrotar al Estado Islámico. Ujú. Y al Estado Islámico hay que derrotarlo militarmente en el campo de batalla, pero también hay que derrotarlo ideológicamente. Con lo cual hay que llevar a cabo las tropas sobre el terreno. Si no tenemos tropas sobre el terreno, como está haciendo ahora Rusia, apoyada con tropas sobre el terreno, tanto del gobierno de Bashar al-Assad como con tropas de las milicias chiíes enviadas por Irán, están consiguiendo objetivos importantes en la lucha contra el Estado Islámico. Y la coalición internacional debería llevar a cabo ese tipo de estrategia. Pero el problema es que en Siria tenemos una estrategia geopolítica y en Irak tenemos otra. Porque hasta ahora la estrategia geopolítica en Siria ha sido, evidentemente, debilitar y derrocar a Bashar al-Assad. Y no nos hemos centrado en el principal problema y el principal enemigo de la humanidad, que es el Estado Islámico. Ujú. Pero ¿hay alguna salida después a Siria? Porque también se ha dicho que los rusos, por lo menos en los primeros bombardeos, los habían dirigido más a los opositores al régimen de Bashar al-Assad que al Estado Islámico. Sí, claro, están hablando de que se está combatiendo contra ciertos grupos que desde Occidente estamos llamando moderados, que no se tendría que atacarlos, que se tendría que atacar a Bashar al-Assad. Pero en el fondo muchos de estos grupos, no nos engañemos, muchos son grupos afines o medio terroristas, con lo cual tenemos que ser conscientes de que estamos jugando con fuego en Siria. Ujú. Y lo que hemos hecho en Libia, que ha quedado un país completamente descuartizado en dos gobiernos, uno en Trípoli y el otro en Tripolitania, y en Tobruk, que uno está bajo la cordera de la Unión Europea y el otro bajo grupos terroristas, que no se sabe cuántas facciones hay y cómo combatirles, pues evidentemente lo que estamos creando es una estrategia del caos que se nos va a volver en contra hacia los europeos. Bueno, Ujú. ya lo estamos viendo con la llegada masiva de los refugiados. Pero es que también hay que tener en cuenta la toma de Palmira o de Ramadi, que realmente, a ver, Ramadi entraron en columnas para tomar la población, columnas con varios kilómetros, con vehículos armados, que con los satélites se sabía perfectamente que estaban entrando en Ramadi y que la coalición internacional podía haber atacado y destruido esas columnas que estaban entrando en Ramadi. Y luego la toma de Palmira, para mí, es una auténtica vergüenza para la humanidad, que no se haya hecho nada absolutamente para evitar la destrucción de uno de los monumentos más importantes de nuestra historia. Ujú. Y en Palmira las fuerzas yihadistas entraron en pequeños grupos más cautelosos porque sabían que la coalición internacional estaba pues, mirando hacia otro lado cuando entraban en Palmira. Con lo cual debemos ser conscientes de lo que estamos jugando y de lo que estamos haciendo en la guerra de Siria. ¿Y cómo va a terminar esto? Bueno, no, vamos a ver, seguramente va a haber una mayor implicación, tú lo has señalado, incluso puede ser que China empiece a participar, que Rusia actúe principalmente en Siria, pero también se aventure con la coalición en Claro, Irak, ¿no? claro es que lo mejor aquí, el escenario más idealizado sería una coalición internacional en la que participaran todos los actores, porque todos somos partícipes de combatir y defender a la humanidad contra el terrorismo. Con lo cual aquí debemos dejar rencillas y disputas geopolíticas para realmente enfrentarnos a qué es lo que nos preocupa, que es la destrucción del terrorismo. Ujú. Evidentemente sí que es posible que China entre en este escenario geoestratégico de Oriente Medio,
ellos lo han aprovechado, sobre todo Rusia, porque han visto la debilidad por parte de Occidente y de la coalición internacional a la hora de combatir al terrorismo, y han aprovechado esa quiebra por parte nuestra para poder entrar y hacerse protagonistas en la lucha contra el terrorismo, pero es ahora cuando la OTAN y la coalición internacional tienen que ser fuertes y combatir conjuntamente para derrotar a nuestro único enemigo, que es el terrorismo. Sí, no, pero lo que pasa es que el terrorismo tiene muchas caras, entonces Por eso. ese es el problema, porque si fuera un solo grupo estaríamos todos en el mismo lado, pero resulta que atacar al Daesh, al Estado Islámico, que es el objetivo de todos, también esconde segundas intenciones Por respecto eso, a pues. sitios como Arabia Saudí. Sí, sí, claro, es que detrás está Turquía, está Arabia Saudita, está Qatar, claro, es que aquí Claro, están están metido todos el muy precio del implicados. petróleo y muchas cosas están también ahí en juego, ¿no? Porque evidentemente, aparte de una situación particular con el embargo que había sobre el petróleo iraní, etcétera, y una política de los países productores del petróleo, pues también hoy en día tienen la competencia del propio Estado Islámico, el Daesh, vendiendo sus barriles a 26 dólares el barril, ¿no? Que es la cuarta parte de lo que se vendía hace un año y la mitad de lo que se vende en el mercado normal. Con lo Exacto. cual ellos se siguen no solamente entrando dinero, sino especialmente armas, ¿no? Claro, hay que pensar que el Estado Islámico está vendiendo ese petróleo robado de sus plataformas petrolíferas en Siria y en Irak a Turquía, y Turquía, según algunas fuentes, lo está vendiendo a terceros en países europeos. Ya, Con lo cual estamos consumiendo combustible extraído de los pozos petrolíferos del Estado Islámico. sí. Todo Más, es un negocio. Quiero más decir, oro rojo que oro negro, ¿no? En este caso. exacto, exacto. No, y además hay otro tema importante en todo esto, que es que nadie está hablando, y se ha silenciado bastante desde los medios de comunicación, de la guerra en el Yemen. Ujú. En Aquí, esa evidentemente, coalición panárabe, ¿no? sí, También. exacto. Es que además Turquía extrajo más de 3.000 terroristas takfiríes de Siria para enviarlos a combatir contra los rebeldes hutíes, que están apoyados por Irán, a combatir contra Arabia Saudita. Que Arabia Saudita no reconoce al Yemen como un país, porque para Arabia Saudita el Yemen es como su puerta trasera y forma parte de su territorio para ellos, con lo cual es una mera simple posición geoestratégica para ampliar territorio por el sur. Además, el Yemen está en una zona geoestratégica muy importante, el Mar Arábigo, el Mar Rojo, con lo cual aquí hay muchos actores fundamentales en Oriente Medio que pueden acabar estallando por todas partes. Bueno, esperemos que no, o por lo menos que no sea tan rápido, que nos dé tiempo de hablar contigo alguna vez más Gracias, Jorge. antes que todo reviente, porque sí es cierto de que lo que está sucediendo allí, por lo menos ha demostrado una cosa, ¿no? Que siempre se suponía que el problema de Medio Oriente era Israel y los palestinos. Y No, bueno, no, es mucho más, es mucho más. evidentemente había mucho más y mucho más profundo el abismo interno del mundo musulmán y el mundo árabe. Muchas gracias, Gracias a David vosotros, Jorge. Odalric de Caixal y Mata, por habernos atendido. Un abrazo, hasta luego.